Queremos saber qué opina al respecto nuestra próxima invitada. Ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Raquel Medina. Esta es la investigadora viajera que curra en la Universidad de Aston y que también se trae su ponencia a las jornadas de envejecimiento. Eguardión, Raquel, bienvenida a Nunca serás tan joven. Buenos días desde Oxford, ¿qué tal? Los oyentes de este programa, al saber que participaba, se han tirado toda la semana preguntándose, bueno, ¿y ese grupo que dirige Raquel, de qué va? Grupo de Investigación Internacional preocupados por la edad, el género y las artes en general, en especial el cine. Sí. ¿De qué va esto, Raquel? Pues bueno, va de que la gente mayor nunca aparece, como estaba diciendo mi compañero, ¿verdad? Siempre hay un estigma alrededor de una discriminación, alrededor de hacerse mayor, de envejecer, y este edadismo, ¿verdad?, se ve clarísimamente en los medios de comunicación y sobre todo en el cine y en el teatro, lo cual supone que nosotros como consumidores visuales, cuando vemos algo y vemos que hay una ausencia o cuando hay una presencia, esa presencia está siempre estigmatizada, lo que es necesario es realmente desde la misma industria cultural fomentar una imagen, o sea, dar presencia a la realidad, y a la realidad el problema radica ahí, que no lo vemos, y como no lo vemos, pues entonces no existimos. Raquel, te está escuchando un compañero investigador, Asier Leof, también ponente de estas jornadas. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola, sí. Ambos. Entonces, Asier, ¿qué podemos hacer? ¿Boicoteamos al cine que no atienda con sensibilidad a las personas mayores? Yo creo que todo es un proceso que no se puede parar, que va a tener que seguir, porque además vendrán nuevas generaciones de jubilados, vendrán otras, a saber a qué edad nos jubilaremos, es otra cuestión, porque ya es económica, etcétera, ¿no? Pero tendrá que haber, simplemente porque entiendo que nos sentiremos cada vez más implicados en ello, un no mirar al otro lado. Sí. Y una forma de discriminación muy dura es la condescendencia, por ejemplo. Sí, claro, es decir, tenemos que suponer que una persona mayor no oye. Tenemos que hablarle mucho más alto y mucho más despacio, como si no fuera capaz de entender conceptos que seguramente había trabajado muy poco antes o en ese mismo momento mejor que nosotros. Es decir, esa condescendencia también me parece... creo que lo problemático es que parece muy aceptado, parece muy correcto, ¿no? Esto de... Efectivamente. Eso es lo peligroso. Sí, pero creo que es un proceso y que tiene que ir necesariamente por ahí. Sí, no, yo lo que quería decir es que tiene que empezar desde la plataforma política y pasando por los medios de comunicación. Es tremendo, y es una de las cuestiones por las que ha habido tanta discriminación en los medios de comunicación, y desde el Estado constantemente se está culpando a los jubilados, por ejemplo, de la crisis económica, del desempleo, etcétera. Aquí mismo hace poco en el Reino Unido, Theresa May habló del impuesto de la demencia, ¿no? Entonces estamos estigmatizando directamente, estamos poniendo a generaciones en contra de una generación que cada vez se va a hacer más grande porque vivimos muchísimo más, ¿no? Entonces esto es crear realmente un conflicto generacional y un conflicto social tremendo que no es cierto. Raquel, te vienes a estas jornadas con la ponencia Envejecimiento y Lesbianismo. Sí, y te traes una película. Efectivamente, porque dentro están empezando a aparecer, dentro de lo que son las artes visuales y dentro sobre todo del cine, sí que estaban empezando a aparecer películas, ¿verdad?, que se aproximan un poco al proceso del envejecimiento, o personajes que son protagonistas que son gente mayores. Poco a poco, muy poco a poco, pero empiezan a aparecer. Pero uno de los aspectos que nunca, y que parece que tabú en el cine, es la sexualidad en el envejecimiento, ¿verdad? Entonces es para mí, y dentro de la sexualidad en el envejecimiento, me parece también todavía más interesante que sea todavía más tabú cuando estamos hablando de la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Entonces, pues voy a hablar un poquito de eso, como dentro de la discriminación, dentro del edadismo, pues también la sexualidad es uno de los elementos más discriminatorios, de los discriminados. Y si hablábamos de esa película que robó tu atención, sus silencios, su historia, dos mujeres de cierta edad. Sí. Pues me llamó la atención, creo que en primer lugar es agradecer que exista este tipo de cine, ¿sí? Y creo que dar visibilidad es importante. El problema que yo le veo a esta película, y es de lo que quiero hablar, ¿verdad?, es de ese espacio que se crea del lesbianismo,
que no es tal, ¿no? Es una mirada demasiado patriarcal y heteronormativa, que es a lo que voy, porque los espacios no existen, ese espacio del lesbianismo, que es de lo que voy a hablar un poco, ¿no? Es darle visibilidad, pero al mismo tiempo darle una aproximación y una visibilidad que es demasiado masculina. Raquel Medina, mil gracias por sumarte a este programa, por anticiparnos todo lo que presentarás en esa ponencia, en estas jornadas. Gracias por tu llamada, Raquel. No, muchísimas gracias a vosotros y espero veros la próxima semana. Un saludo. También vamos a... Bueno, tengo que saludo, hacerle... adiós. Raquel, encantado, te veré esta semana. Os veréis, os abrazaréis y os veréis. Asier, tengo que hacerte una pregunta antes de cerrar esta...